Muy buenos días, alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. Estamos en el curso de psicotécnico. Hoy día vamos a hablar de lógica proposicional, pero profesora, eso es un poco de... ¿cómo se llama esto? De aritmética, sí, pero lo vamos a hacer más a lo lógico que a lo de aritmética. Primero, lógica proposicional es una parte de la lógica que tiene como objeto el estudio de la proposición y la relación que existe entre estas proposiciones, ¿no? ¿Qué es una proposición lógica? ¿Qué dice acá? Es el significado de una expresión aseverativa que se caracteriza por tener un valor veritativo, es decir, el significado tiene la posibilidad de ser verdadero o puede ser falso. Si es que no podemos decir si es verdadero o falso, entonces no estamos hablando de una proposición lógica. Las proposiciones lógicas se representan generalmente con letras minúsculas, empezando casi siempre de P para adelante, aunque yo puedo poner cualquier otra letra, ¿no es cierto? Por ejemplo, P es Lima, es una ciudad europea. Esa proposición, Lima es una ciudad europea, simplemente la podemos escribir como P. El río Amazonas pasa por la selva simplemente como Q, o incluso 10 menos 3 por 2 es menor que 18, también es una proposición y la podemos simbolizar con R, ¿no es cierto? Clases de proposiciones, la simple o atómica es aquella proposición con un solo significado, carente de conjunciones gramaticales y del adverbio de la negación. Ejemplo, el acero es resistente, 6 y 7 son números consecutivos, son proposiciones que no tienen ningún conectivo lógico. Acordémonos quiénes eran los conectivos lógicos. Acá dice carente de conjunciones gramaticales, sí, pero ya vayámonos a matemática. Ya no son conjunciones gramaticales del adverbio, nada de eso, sino son hoy se me fue la palabra, las y conjunciones, no tiene, hoy se me fue, ahorita acabo de decir, a ver, conectivos, no tiene conectivos lógicos. ¿Alguien me puede decir quiénes son esos conectivos? Perdón. Sí, me he atorado. ¿Quiénes son los conectivos lógicos? ¿Alguien me puede...? Está en la siguiente, pero a ver si se acuerdan quiénes son los conectivos. Era eso, mis de disyunción, conjunción. Exacto. Son esos, ¿cómo se dice? Esas letritas. Esas, que hace que dos proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene estos conectivos, entonces entonces es una proposición simple. La proposición compuesta, ay, qué bárbaro, me he atorado con mi saliva. Ay, qué bárbaro. Ya, ahora sí. La proposición compuesta, sin embargo, son aquellas que tienen dos o más significados unidos por conjunciones gramaticales, o en matemáticas son aquellas proposiciones que tienen conectivos lógicos, ¿sí? Ojo, acá ya estamos viendo que la negación también es un conectivo, ¿sí? Por ejemplo, hoy día es martes y estudiaremos aritmética. O no es cierto que el perro ladre. Basta que tenga no, ya no es una proposición simple, sino es una proposición compuesta. Y hablando de los conectivos lógicos, ¿quiénes son los conectivos lógicos? Negación, conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Su símbolo de la negación, es como la ñ que tenemos, ¿no? La conjunción es, casi les digo, yo recuerdo la conjunción porque esto se parece a I, ¿no es cierto? Se parece a una I escrita corrida, ¿no es cierto? Y lo contrario es O. Ahora, esta N puede ser no es cierto, no es el caso que, y otras palabras así. El I también puede estar por
pero, sin embargo, además, aunque, a la vez. El o. La disyunción exclusiva es o, cuando se me presenta dos veces la o. La condicional, sí, entonces, dado que, siempre que, porque, por lo tanto, esas palabras me van a ir automáticamente a la condicional. Y la bicondicional es cuando se presenta el sí y solo sí. Ahora, las tablas, que hoy día no las vamos a tratar mucho, pero las tablas con los conectivos lógicos es, si yo tengo dos proposiciones, P y Q, pongo las posibilidades que me vayan a dar, ¿no? Que ambas sean verdaderas, que ambas sean falsas, que una sea verdadera, la otra falsa, o la primera falsa y la segunda verdadera. Que siempre se pone dos verdaderos, dos falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Cuando hablamos de negación, simplemente es que si es P, ponemos lo contrario, ¿no? Si es verdadero, no P es falso, si es falso, no P es verdadero, lo mismo pasa con Q. Ahora, en conjunción es verdadero si los dos son verdaderos, el resto es falso. En disyunción es falso si los dos son falsos, el resto es verdadero. Esto es para que nos acordemos y podamos hacer cuando se necesite. En la disyunción exclusiva, vamos a ir primero a la condicional. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resto es verdadero. La bicondicional, si los dos son iguales, es verdadero. O sea, si es verdadero, verdadero, o falso, falso, es verdadero. Pero si son diferentes, es falso. Y la disyunción exclusiva es al revés. Si son iguales, es falso, y si son diferentes, es verdadero. Entonces, por ejemplo, dado un problema, yo no me acuerdo mis tablitas porque me las memoricé y no recuerdo, entonces pueden hacer eso, ¿no? Conjunción es verdadero y verdadero si los dos son verdaderos, el resto es falso. O es falso cuando los dos son falsos, el resto es verdadero. Condicional, si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resto son verdaderos. Bicondicional, si ambos son iguales, o sea, ambos son verdaderos o falsos, es verdadero, y si son diferentes, es falso. Y la disyunción exclusiva es lo contrario a la bicondicional. Fácil de acordarse así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir a lo que íbamos. Les dije que hoy día no íbamos a usar esas tablitas, pero sí vamos a ver todo lo que es proposición, todo lo que es así, letritas que parece y no parece. ¿Cuáles son los siguientes enunciados? ¿Cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? El planeta Marte tiene dos satélites. ¿Es una proposición o no? ¿Qué dicen ustedes? Todavía vamos a ver si es verdadera o falsa, ¿ya? El planeta Marte tiene dos satélites. Supongamos que no sabemos si tiene o no tiene, pero podemos decir es verdadero o falso. Entonces es una proposición lógica. En este caso es una proposición lógica porque sí, el planeta Marte tiene dos satélites. Una creo que es Fobios y el otro es Demios o Demonios, algo por así, pero son dos planetas, ¿sí? Son dos satélites. Entonces el planeta Marte tiene dos satélites, sí es una proposición, y encima es una proposición verdadera. Alfredo Bryce Echenique ganó el premio Nobel. Uy, yo no sé si ganó o no ganó, sí, pero puedo decir, Alfredo Bryce Echenique ganó el premio Nobel. Alguien me va a decir, sí, ganó con tal libro, entonces es verdadero. Pero realmente Alfredo Bryce no ganó ningún premio Nobel, entonces esto es falso. Pero yo puedo decir si es verdadero o falso, por lo tanto es una proposición. Juan es doctor, ¿será una proposición? Sí. Claro, sí podemos decir que Juan es doctor o no es doctor, entonces sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Es una proposición? No. ¿Por qué? Porque una pregunta jamás puede ser categorizada como verdadero o falso. ¿Cómo estás? Sí, no se puede, ¿no? Si te preguntan, por ejemplo, ¿estás embarazada?
Bueno, yo no, pero no tampoco es proposición, porque yo no puedo decir verdadero o falso. Es cualquier pregunta, y nos saltamos a la E también, cualquier pregunta o admiración no es proposición. Basta de que tenga los signos de admiración y de interrogación y automáticamente no es una pregunta, no es una proposición. Eso ya es por teoría. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿estás embarazada? Yo puedo ser sí o no, pero es una pregunta, ¿sí? No es una proposición. O sea, yo contesto, pero no puedo afirmar o negar como pregunta, ¿sí? Entonces, vemos que la D y la E no son proposiciones. Ojalá salga el sol, ¿será una proposición? ¿Qué dicen ustedes? Que no es. No es, porque no estamos afirmando ni negando, ¿no es cierto? Entonces, ojalá salga el sol tampoco es una proposición. Solo sé que nada sé, ¿será proposición? No. No, ¿verdad? Solo sé que nada sé no es una proposición, es un dicho o una frase célebre, pero no tiene un contenido objetivo. No puedo decir lo mismo, por ejemplo, cuando dice ojalá que salga el sol, es un deseo, y los deseos no son verdaderos, no son verdades o mentiras, ¿verdad? Dios existe, ¿es una proposición? Sí. Sí. Yo diría que no. Miren, aquí tiene dos significados. Acá este Dios existe es muy controversial, porque podría ser yo atea y decir, bueno, a ciencia cierta no se ha demostrado su existencia, ¿verdad? Yo soy cristiana y tengo certeza que Dios existe. Ya. Pero como cristiana yo diría Dios existe, sí es verdadero. Pero en proposición lógica, supuestamente no ha sido demostrado, por lo tanto no es. Como les dije, como proposición lógica, y valga que en matemática todo lo demostrable es verdadero, lo no demostrado no es verdadero, entonces como no está demostrado científicamente que Dios existe, la proposición sería negativa, no es proposición. Pero como les decía, ¿no? Si yo hablo como cristiana, sí va a ser, solo que en proposiciones lógicas esto va a ser no. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Sí mismo. Ya. Sí, esto, por eso les decía, es un poco controversial, porque para mí o es verdadero, ¿no? Pero acuérdense que siempre les digo, ¿no? La fe en religión, en matemática, es la demostración. Entonces, vale, por de matemática, esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es fe. Aunque a mí me gustaría decir sí. ¿Qué dicen? X es menor que 5, ¿es una proposición? No. ¿Alguien me puede decir por qué no? Por lo mismo que la fe. No es una proposición, ya que no conocemos el valor exacto de X. Entonces no podemos decir si que esta información es verdadera o falsa. Mándamelo y envíamelo a la secretaría, por favor. Sí, a este número. Ya está, chicos, discúlpenme. J, A más 1 es igual a 10. ¿Es proposición o no?
No. Por lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? Yo no sé el valor. Sí, ¿qué pasa si yo a A le doy el valor de 3? 3 más 1 no es 10, esto es falso. Pero ¿qué tal si le doy 9? ¿Qué tal si le doy 9? Ah, es verdadero. Entonces yo no puedo asumir si es verdadero, si es del todo verdadero o es del todo falso, ¿no? Entonces estas dos proposiciones no, estas dos no son proposiciones. Seguimos. Relacione. Ah, antes de que me olvide. ¿Qué era la bicondicional, la conjunción, la disjunción y la condicional? Entonces yo tengo que ver si las proposiciones de este lado es bicondicional, conjunción, disyunción o condicional. A ver, vamos a ir. Gano la competencia a pesar de estar lesionado. ¿Qué será? Gano la competencia. Este es el conectivo. ¿Se han dado cuenta? A pesar. Entonces, a pesar va a cumplir la misma función que el y. Y gano la competencia y estoy lesionado, a pesar de estar lesionado. Entonces, si pongo ahí el y, ¿cuál le correspondería? Sería una proposición bicondicional, conjunción, disyunción. ¿Cuál sería? Con el i. Acuérdense aquí. Con el i es conjunción, con el o es disyunción inclusiva, con este es disyunción exclusiva. ¿Qué le correspondería acá? Le correspondería la conjunción, ¿verdad? Porque está, ¿se acuerdan que les dije que hay unas palabritas que puedo utilizar? No iré a menos que tú vayas. La conjunción es el a menos. A menos que va a cumplir la misma función del conectivo, no iré a menos que tú vayas. O. El mismo que o. Entonces, ¿cuál sería cuál de acá a cuál de estos voy a relacionar? Cuando es o, ¿qué es? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Casi salgo para ver si estaba o no estaba. Ya. Si dice que el a menos es lo mismo que poner el o, ¿qué será? ¿Bicondicional, disyunción o condicional? Con o, a ver si les muestro acá con o, ¿qué es? Disyunción. Disyunción. Entonces este sería aquí, disyunción. Te llevo para que me lleves. El conectivo sería para qué. ¿Sí? Entonces, para que me lleves, estoy condicionando, ¿sí o no? Te llevo porque quiero que me lleves. O sea, si te llevo, me vas a llevar. ¿Qué sería? Condicional. Entonces, ponemos aquí. Esto va a ser lo mismo que decir entonces. ¿Sí? Siguiente. Aprenderás cuando y solo cuando estudies bien. Cuando y solo cuando. Esta es el conectivo. Cuando y solo cuando tiene el mismo significado de sí y solo sí, ¿o no? Sí y solo sí. Entonces este sería bicondicional. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Todo claro, Miss. Ya. La 3. D. Llegas temprano. Espérense.
El siguiente enunciado: llegas temprano, sin embargo no te esfuerzas. PQRS. Acá hay dos. A ver, espérense, hijos. Va acá, acá, acá. Tienes buenos resultados, no se puede repetir dos veces. Llegas temprano, sin embargo no tienes estudios. No está llegas temprano acá, entonces es llegas temprano, disculpen, pero llegas temprano. Sí, llegas temprano, sin embargo no te esfuerzas, dado que obtienes. Ya está, sí, ahora sí, disculpen, pero había copiado, acá había doble vez ese enunciado y no está bien. Llegas temprano, ponemos ese enunciado, le ponemos P, te esfuerzas, Q, obtienes buenos resultados, R, recibes clases especiales, S. Ahora sí, simbolice el siguiente enunciado: llegas temprano, sin embargo no te esfuerzas, dado que no obtienes buenos resultados, a menos que recibas clases especiales. Ya, ¿qué significa acá? Yo tengo que escribir todo lo que está aquí. Toda esta parte: llegas temprano, sin embargo no te esfuerzas, dado que no obtienes buenos resultados, a menos que recibas clases especiales. ¿Cómo lo simbolizaríamos? Vamos a ver aquí. Llegas temprano. ¿Todo esto qué vale? Temprano, sin la Q. Llegas temprano es P, ¿verdad? No te esfuerzas, acá hay te esfuerzas. Este es Q. Con el no sería no Q. Dado que no obtienes buenos resultados, otra vez, ¿verdad? No obtienes buenos resultados, obtienes buenos resultados es R, entonces acá sería no R. A menos que recibas clases especiales. Recibes clases especiales es S. Entonces vamos a poner acá primero P, no Q, no R y S. Ahora, acá hay algunos conectivos que no estamos viendo. Sin embargo, dado que, a menos que, ¿verdad? Entonces, llegas temprano, sin embargo, es lo mismo que decir y. Sin embargo, no te esfuerzas, ya está no Q. Dado que, esta es una expresión condicional, entonces, ¿qué yo voy a poner acá? Dado que, a menos que recibas clases especiales. A menos que es O. Pero que como acá hay una condicional, sin embargo, este va a ser así. Y acá va a ir una condicional. Como acá hay una condicional, es preferible que esto de aquí, porque acá hay una conclusión, ¿no es cierto? Acá va a haber un entonces. Pero hay una cosa acá, R. No obtienes buenos resultados. Sí.
podríamos escribir así o podríamos dejarlo en este. No R, entonces P y no Q. O S. Entonces, esta sería su, ¿qué se dice? Esta es la proposición en forma lógica. Seguimos. Si la proposición no Q, no P y Q, entonces Q y S es falsa, determina el valor de verdad de la siguiente proposición. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a copiar acá abajito para trabajarlas. ¿Dónde está? No P y Q, entonces Q y S, ¿verdad? Me dice que esa proposición, ¿qué es? Si esa proposición es falsa. Ahora sí necesito mi tablita de verdad. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces esto es falso, ¿se acuerdan? El resto es verdadero. Entonces yo tendría que decir que esto es verdadero y esto es falso. Cuando es y, ¿cuándo se considera verdadero? ¿Se acuerdan? Cuando los dos son verdaderos. Entonces, vamos a cambiar este de aquí a acá. Entonces, este es verdadero y este es verdadero. Entonces, yo puedo decir, si no P es verdadero, P es falso. Q es verdadero. Ah, ya tengo esos dos. Ahora acá. En O, falso. Acá me dice, si los dos son verdaderos, es verdadero, el resto es falso. Pero yo ya tengo acá el valor de Q. Entonces, si Q es verdadero, ¿cuánto sería S? ¿Qué sería? S sería falso para que este sea falso. Porque si este fuera verdadero, esta proposición sería verdadero, ¿verdad? Entonces no le queda otra que ser falso. Entonces ya tengo que S, ¿qué es? Falso. Entonces ese simplemente lo reemplazo aquí. Q, ¿qué es? Verdadero, sí y solo sí. S, ¿qué es? Falso. O P, P es falso. Entonces, en bicondicional, cuando son diferentes, es falso. Me quedaría así. ¿Y cuánto es falso o falso? En O es falso cuando los dos son falsos. Entonces, esta proposición, ¿qué sería? Sería falsa. ¿Con qué estoy trabajando por si acaso? Estoy trabajando con esto de acá. Para eso sí necesito, no solamente para las tablas de verdad, sino para esto también. ¿Sí? La 5. Si la proposición esta es falsa, el valor de P, Q, R, S en ese orden. Este se parece al de aquí. A ver, háganmelo. Este me van a hacer ustedes. Es idéntica a la de arriba. Eso es con puntito. Si es entonces, el primero es verdadero y el segundo es falso. Si es O, los dos son verdaderos, entonces P es verdadero. Y si me dice que no Q es verdadero, entonces Q es falso. Acá. Es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces R sería verdadero y S, si ahí es falso, entonces acá sería verdadero. Esta es nuestra respuesta. Si A es mayor que 0, B es menor que 0, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La 1. A ver, vamos
vamos a escribirlo aquí. A la cuarta, b menor que a por b elevado a la cuarta. Primero, a es mayor que 0, eso quiere decir que a es 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, y b es menor que 0, por lo tanto es menos 1, menos 2, menos 3 hasta el infinito. Entonces, en este caso, este va a salir negativo, y este va a salir ¿qué? Positivo. Siempre. ¿Verdad? ¿Por qué? A ver, a siempre es mayor que 0, pero b es menor, más por menos es menos, ¿verdad? En cambio acá este es positivo y el negativo elevado a la cuarta es positivo, entonces positivo por positivo es positivo. Entonces yo tengo la seguridad que todos los números negativos, cualquier número negativo siempre es menor que cualquier número positivo. Entonces este caso sería verdadero. ¿Se ha entendido, hijos? Sí, Miss. Ya. Acá tengo a b al cubo en valor absoluto y acá tengo a b al cubo. Miren, si a es positivo, esto se va a hacer positivo, este es negativo, b siempre es negativo, ¿no es cierto? Elevado al cubo sigue siendo negativo, esto va a salir negativo y en valor absoluto ¿qué me sale? Positivo. Pero sin embargo acá a es positivo, b es negativo, elevado al cubo es negativo y me sale negativo. Por lo tanto, este número va a ser positivo y este número va a ser negativo. ¿Son iguales? No. Entonces este va a ser falso. ¿Sí? Y con respecto al último, a es positivo, b es negativo, pero elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces esta es la raíz de un número positivo. Acá, menos b es negativo, menos por menos va a ser más, raíz de a. Y acá yo me olvidé una cosa, a es positivo, entonces tiene r. b al cuadrado sale acá afuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿sale lo mismo o no? Acá sería b más un número positivo que es a, y acá es b más un número positivo que siempre va a ser a. Acá es positivo, a ver, me estoy olvidando de la a acá. Entonces siempre van a ser iguales, por lo tanto esto es verdadero. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, hijos? Sí, Miss, todo claro. Excelente. Entonces esta es su tareita.